Dios les bendiga, Dios les guarde. Quien te habla es tu hermano y tu amigo, David García Jr. Y en el día de hoy tenemos una entrevista con nuestro amado pastor Carlos Ramírez y le voy a pedir a él que sea él presentándose ante el pueblo. Dios bendiga a todos los hermanos que puedan ver esta grabación directamente desde aquí el barrio Guamaní, sector Los Barrios del Pueblo de Guayama, llevando a cabo esta grabación para la gloria y honra del Señor con mi sobrino David Noé. Pastor, antes de comenzar a indagar en las preguntas, yo quisiera comenzar preguntándote acerca de cómo fue tu niñez. Bueno, mi niñez fue bastante difícil, una niñez sufrida, porque precisamente aquí donde quedan las ruinas de lo que fue mi hogar donde yo me crié, aquí al frente mi papá falleció. Recuerdo, ¿verdad?, que yo tenía 4 años, mire qué cosa, que a esa edad ya yo me acuerdo, muy poco, pero de algo, el revolú que se formó en casa, ¿verdad?, mi mamá, mis hermanos, los vecinos llegando y él acostado en su cama, ¿verdad?, fallecido. Eh, y no fue fácil, la crianza sin, sin la cobertura y la protección y la guianza de un padre, una madre criando sus hijos solos no es fácil. La figura paternal, ¿sabe? Mis hijos, tu persona, ¿verdad? Que tienes a tu papá que ya pues ya tú te vales por ti mismo, ¿verdad? Te casaste, ya eres un mundo aparte, pero tu papá estuvo contigo ahí todo el tiempo para cuidar de ti. Eso es algo que no tiene precio, ¿verdad? Yo no tuve esa oportunidad. Tuve que enfrentarme a muchas dificultades en mi niñez que no se las deseo a nadie. Pero no, de todo Dios tiene un propósito. Desde la edad de 6 años, recuerdo que mi abuelita era una pentecostal de la cabeza a los pies, eh, llena del Espíritu Santo. Eh, Venían los hermanos de la iglesia, ya casi no se podía congregar porque para aquel tiempo no había mucha transportación, no habían guaguas en las iglesias. Y entonces los hermanos, pero sí la procuraban y de vez en cuando le traían culto. Y yo veía cómo el Espíritu de Dios se movía, no entendía muy bien, pero me llamó la atención. Y aquellos coritos y aquella palabra desde la edad de 6 años comenzó a impregnarse en mi corazón y fue haciendo un efecto. De manera que ya cuando yo tenía como algunos 8 años, mi mamá un día me preguntó, me dijo, nene, me gustaría que tú fueras a alguna iglesia, ¿a ti te gustaría la iglesia católica? Y yo dije, no, mami, yo quiero la iglesia pentecostal. El 12 de marzo de 1982, pues fui al templo. El culto era un culto de adoración y ya estaba finalizando el culto. Y recuerdo que había un hermano que yo conocía y le dije al hermano, dile al pastor que yo quiero libre y voluntariamente. Nadie me invitó, nadie me hizo el llamado. Fue algo que estoy muy agradecido de mi Señor porque el Señor llegó en un momento bien, en el momento preciso donde mi familia había una necesidad. Aquí era el balcón de la casa y aquí se arrastraban cadenas. O sea, yo como niño escuchaba eso. Yo sentía que un monstruo. Bueno, vamos a terminar esto rapidito, ¿verdad? El asunto es que ese 12 de marzo de 1982, pues le dije al hermano, dígale al pastor que yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Y el hermano se lo dijo al pastor. O entregar mi vida a Cristo, al Señor, eso fue lo que le expresé. Entonces el pastor se puso muy contento, el hermano Moisés Roque Soliván, hombre de Dios tremendo, ¿verdad? Me mandó a pasar al frente, pasé al frente y allí pues confesé a Cristo como mi Salvador. ¿Tus padres le servían al Señor antes de que su papá falleciera? ¿Le servían al Señor? No, mi papá oyó predicación, ¿verdad? Como te estaba diciendo, mi abuelita eh, le servía al Señor y llevaban al culto. Y mi mamá me cuenta que mi papá atendía a los hermanos muy caballerosamente, pero que tenga conocimiento nunca aceptó al Señor. Mi mamá era apartada de los caminos del Señor, pero este balcón tiene historias, porque ella quiso buscar del Señor, tuvo muchos obstáculos, pero una semana antes de morir aquí, abrió los brazos y dijo de todo corazón, se reconcilió con el Señor y esa semana nos faltó un culto al templo y hasta el día antes de morir.
Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia que tuviste, acerca de esas cadenas que escuchaban, esas experiencias que tuviste. En mi hogar, este, mi abuela falleció, era el único sostén espiritual que había. Y recuerdo que en el velorio, porque mi abuela, yo dormía con mi abuela, yo lloraba a mi abuela. Yo tenía una tía, para explicarte eso, yo tenía una tía en el Coto Laurel de Ponce que le sirvió al Señor toda su vida. Entonces mi abuela tejía y a veces venía, una vez se llevó a mi abuela 3 días y yo cogía por todo este monte, y, abuelita, abuelita, llorando, no comía, dormía muy poco. Y abuela dijo a mi tía, yo no vuelvo más para tu casa porque yo no puedo dejar a este muchacho así. Entonces, este, me recuerdo la experiencia de Timoteo, que habla de su abuela y de su mamá, que le transmitieron una enseñanza, algo así parecido. Entonces, pues, mi mamá era una mujer buena, tú sabes, luchadora, porque quedar viuda a los 39 años, con nosotros tres, mi abuela, que ya estaba entrada en edad, y un tío mío que era paciente mental, que aunque sabía hacer sus cosas, y no dependía de nadie en eso, pero no era una persona, tú sabes, en sus cabales. Y en ese ambiente me crié. Y luego, pues, teníamos vecinos que eran espiritistas. Y aquí no se movía nada bueno. En este poblado que hay aquí no se movían cosas buenas. En ese ambiente me crié yo, donde escuchaba personas que se emborrachaban y blasfemaban a Dios. Entonces estaba aprendiendo eso mismo. Delante de mi mamá no me atreví a hacerlo, pero, ¿sabes? En un momento dado, porque el problema, ¿sabes? Sí, yo quise buscar de Dios, pero aquí nadie me apoyaba. Después de los 13 años de edad, como te expliqué, que acepté al Señor. Pues entonces, lo consciente de las cadenas, sí. Mi mamá no era espiritista per se, pero simpatizaba con cierta, ella conocía el Evangelio, sabía que el Evangelio es lo correcto, es la verdad, pero ella no tenía el conocimiento bíblico que tenemos nosotros. Entonces simpatizaba con el espiritismo, teníamos vecinos espiritistas y se movían, y yo sentía eso. Más sentía un monstruo. Yo tenía un sueño, para explicarte detalladamente. Yo tenía había una pesadilla, me daba una pesadilla consecutivamente. Digo, no todos los días, pero de tiempo en tiempo el mismo sueño. Por muchos años yo estuve padeciendo de que tenía una pesadilla en sueño, donde yo sentía un monstruo. Aquello era gigante. Y como el piso era de madera, la casa era de madera, excepto el balcón y la cocina, yo sentía que abría la puerta de entrada era aquí al frente, y iba hacia mi cuarto y sentía los pasos, boom, 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 en esa pesadilla. Y cuando llegaba a mi cuarto, que me iba a agajar, a veces era a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, yo pegaba un grito que despertaba a todo el mundo. Nadie me entendía. Pero, ¿sabes? Sé que eran manifestaciones demoníacas. Que luego cuando yo acepté al Señor, yo no sé dónde fue a parar el monstruo. Alabado sea su nombre. 43 años en el Evangelio, nunca he pensado apartarme de sus caminos. Gloria a Dios. Porque es que el Señor comenzó a bregar aquí. Yo comencé, fíjate, yo acepté al Señor a los 13 años. Ya yo a los 15 años había leído la Biblia completa. Yo me sentaba aquí en este balcón, en una butaca que había aquí, a leer la Biblia, pero estaba horas y horas y horas. Y cuando yo comencé, claro, no me perdí un culto, los estudios bíblicos, las predicaciones en la iglesia, las enseñanzas del pastor. A los 14 años me bautizaron en las aguas. Pues se me abrieron los ojos y a tener un conocimiento y eso no volvió más a atormentarme. Jamás. Gloria a Dios. Te digo que el Señor fue salvando a mi familia, salvó a mi mamá, salvó mi tío que era paciente mental, mi abuela obviamente que le sirvió al Señor, mis hermanos, al transcurrir de los años, o el transcurso de los años, el Señor se fue haciendo una obra que uno a uno lo salvó a todos. Ya. Que una vez tú conociste a Cristo, eso fue, vamos a meter manos aquí, o sea, mi casa y yo serviremos a Dios. Así es. Gloria a Dios. Mira, te cuento que mi mamá,
vuelvo y te repito, ya no tenía el conocimiento bíblico. Ella sabía lo que era el evangelio y su niñez llegó a perseverar. Pero mira, una vez yo llego de la escuela. Entonces, unas vecinas que habían venido, aquí señor, a mi derecha, ahí en las ruinas de una casa, que los papás vivían ahí, dos personas mayores. Entonces, una de sus hijas estaban por los Estados Unidos y vinieron a ver a sus papás. Entonces, mi hermano, uno de mis hermanos y otro vecino, pues le ayudaron a bajar el equipaje y cuando llegaron aquí, pues ellas dijeron, vamos a tomar una foto, vamos a sacar una foto. Entonces estaban hablando y eso. Y en ese momento, posteriormente a todo eso, yo llego de la escuela y mi mamá está con un semblante de alegría. Y me decía, ay, nene, ahora mismo, hace un rato estuve hablando con tu abuela aquí. Tu abuela aquí, ella testifica que se le aparecía. Y estábamos hablando y esta persona me la espantaron, porque comenzaron a tomarse fotos y me la espantaron. Bueno, yo no entendía muy bien. Entonces, como me decía que abuela se aparecía, entonces tenía otros vecinos que creían en el espiritismo que decían que sí. Y yo una vez le pregunté a mi vecino, ¿y si mi abuela se me aparece? Porque lo que pasa es que en la entrada de la finca, donde está mi casa ahora, yo subía de la escuela con un bolsito dulce y me encontraba a mi abuelita allí. Dice, abuelita, bendición. Entonces, véngase, abuelita, vamos a comer estos dulces. Nos comíamos los dulces que yo traía y yo le contaba los cuentos que yo aprendí en la escuela a mi abuela. ¿Sí? Entonces, imagínate, cuando mi abuela fallece, yo con ese pensamiento que yo, y si mi abuela se me aparece, y yo subía por ahí, ¿sabes? Era un daño emocional que yo tenía. O sea, en mí habían provocado unos daños emocionales terribles. Eso fue estando en Cristo. No, eso no es Antes. antes de haber aceptado al Señor. Por eso te digo que según estamos platicando, que todo eso se disipó de una forma tremenda, porque yo comencé a buscar a Dios, a tener conocimiento y a meterle mano a todas esas cosas. Y yo le decía a mi mamá, usted testifica que a abuela se le aparece. A abuela no se le puede aparecer porque abuela está en la patria celestial. Lo que se le está apareciendo a usted es un demonio. Me mira, mi hijo, Dios te perdone. ¿Cómo tú dices? Pues, ¿por qué no se me aparece a mí? Vamos. Yo reto a que eso se me aparezca a mí. Para que usted vea cómo yo voy a actuar. Y reprenderlo en el nombre de Jesús. Y nunca tuve una experiencia de algo similar a eso. ¿A qué edad y cómo descubriste que Dios te estaba llamando al santo ministerio? Bueno, a la edad de 17 años tuve mi primera experiencia pastoral. Pero me querían dejar como pastor en esa iglesia. Yo no quise, porque yo entendía que no era el tiempo. Sentía en mi corazón un fuego por hacer lo que se supone que un pastor haga. Primeramente, pues la función pastoral se fundamenta en que el pastor debe ser un hombre capacitado por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, porque el pastor está para doctrinar, para guiar, para enseñar. De hecho, es la función. En San Juan 14:26 Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará. O sea, ¿a qué vino el Espíritu Santo? A enseñarnos y a recordarnos. O sea, el Espíritu Santo te va a capacitar a ti en el conocimiento de la palabra y a todo creyente en Cristo, a través de lo que el pastor predica, de lo que el pastor le enseña a los maestros de la iglesia. Cada creyente es indispensable que tenga la experiencia de capacitarse en las Sagradas Escrituras. Y luego el Espíritu Santo, esa palabra que tú conoces, que hemos aprendido, nos la va a recordar para que la pongamos por obra, frente a la tentación, frente a la prueba, en todo momento. ¿Verdad? Por eso es que, por ejemplo, un cristiano no debe comenzar el día sin antes orar. Y tú vas a sentir que el Espíritu Santo te redarguye, te inquieta, y te recuerda como que no te vayas sin orar. O sea, la obra del Espíritu Santo es una experiencia viva que debe tener todo creyente en Cristo. Y Dios usó a un hombre de Dios, bien conocido aquí en Puerto Rico, que fue a predicar en una campaña de jóvenes, y el Espíritu Santo usó. Pero de ahí en fuera, mi amada esposa sí tuvo muchas experiencias.
porque el Señor le habló claramente cuando estaba en Utuado, te voy a sacar de la montaña y te voy a llevar a la costa. Ya no entendía, porque todavía yo creo que no me había ni conocido. Entonces, el mí fue un fuego, como el profeta Jeremías, por el Qué ministerio lindo, pastoral. tío. Tocaste algo muy importante o dos puntos importantes que uniría yo mucho y es el tiempo, porque hablaste de que sentías que todavía no era el tiempo de Dios, pero también tocaste la capacitación. ¿Qué me puedes hablar acerca de, sabiendo de que en esa misma experiencia no sentías que no era el tiempo de Dios, cómo te capacitaste mientras esperabas el momento correcto de Dios? Muy bien. Pues mira, y aparte de eso, pues yo era soltero y yo entendía que el pastor eh, debe tener una ayuda idónea. O sea, es un ministerio, en el caso, el ministerio pastoral mío es un complemento. Mi amada esposa es pastora también porque tiene el llamado. Muy difícil correr un ministerio solo. Yo sé que hay hombres de Dios que Dios ha llamado y coger el ministerio solo porque Dios lo llamó y si Dios llama va a respaldar, pero no es fácil. Es bastante cuesta arriba por muchas razones. Y sí, en el tiempo de que yo tuve esa primera experiencia pastoral, gloria a Dios por eso, porque aprendí muchísimo, pero no fue el tiempo por eso, no era casado y yo pues todavía tenía unos planes de estudiar y capacitarme, como bien tú explicas, pero seguí hacia adelante en esa capacitación. Luego me fui a estudiar al Instituto Bíblico, ¿verdad? Eh, Tuve 3 años en el Instituto Bíblico. Ayudó en algo, porque la capacitación más grande es la capacitación, el Instituto BOA, Biblia, Oración y Y Ayuno, ayuno. ¿verdad? Eso es lo más importante en la vida de un creyente. Pero sí, tuve experiencias con el Espíritu Santo y el testimonio es bastante largo, pero sé que el tiempo, ¿verdad? No, quizás no te para eso. Otra ocasión yo te podré contar la experiencia que tuve en mi primera iglesia, donde tuve que salir de mi primera iglesia, porque lamentablemente la iglesia cayó en una falsa doctrina, predicando salvo siempre salvo y que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Mm. Y con mucho dolor en mi corazón, yo llegaba aquí a mi hogar y el Espíritu Santo me tenía hasta las 2 de la mañana, siendo un estudiante de escuela superior, tenía que madrugar al otro día. Mi mamá me gritaba desde su cuarto, mira, acuéstate. Yo, espérate, mami, yo no entendía. Porque todo lo que se enseñaba en la iglesia, cuando yo llegaba aquí, el Espíritu Santo me daba todo el argumento bíblico para refutar todos esos argumentos falsos que se enseñaban lamentablemente en esa iglesia. Y tuve que salir. Y bien claro dijiste, estamos viviendo en unos tiempos en donde, como dice la palabra, que muchos sufrirán la sana doctrina. Ya la verdad se ha apartado de muchos, se está predicando un evangelio suave o un evangelio que no es el correcto. Quisiera, antes de continuar a la siguiente pregunta, quisiera como pastor hablar a lo que significa para ti la sana doctrina. Bueno, el evangelio, yo lo expreso de esta forma. El evangelio, que cuando tú tomas la palabra evangelio, literalmente significa buenas nuevas. Se traduce del griego al español así, pero esto va más profundo por ciertas escrituras, por ejemplo, 1 Corintios 15, del 1 al 2, Uh-huh. que dice que si no perseveramos en el evangelio, creímos en vano. Entonces ahí como que no cuadra la cosa. Así que evangelio, no tenemos tiempo para entrar en tantos detalles, ¿verdad? Uh-huh. Pero evangelio es de Mateo, Apocalipsis. El Nuevo Testamento es el poder del evangelio. Según Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, sana doctrina. Bueno, pues todo ese andamiaje doctrinal que compone el evangelio, esta serie de doctrinas, por ejemplo, una de las doctrinas fundamentales del evangelio es que la salvación es a través de la fe en Jesucristo, Uh-huh. ¿verdad? Que la salvación la recibimos no por obra, sino por fe. Ahí está Efesios 2, verso del 8 en adelante, claramente lo expresa que no es por obra. Pero también está la otra parte. Entonces llega el complemento en el libro de Santiago que dice
que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra. O sea, las obras ahora, o sea, antes no valían nada. O sea, nadie mire, si alguien muere sin haber creído en Cristo, ¿verdad? Si alguien muere sin haber creído en Cristo, sin haber aceptado a Cristo como Salvador, delante de la presencia del Señor no tiene justificación. Porque para él poder salvarse necesitaba creer en Cristo, ser lavado con la sangre de Cristo. Pero entonces, luego que fuimos lavados con la sangre de Cristo, ahí entramos en Filipenses 2:12, que nos exhorta a la iglesia de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahí tiene ejemplo. El bautismo en agua, ¿verdad? Marcos 16, el que creyera y fuera bautizado, y otro versículo más, ¿cómo puedo decir? La doctrina del cielo, la doctrina del infierno, la doctrina de la eternidad, después de la muerte, eso es otra doctrina. ¿Sabes? El diablo es una doctrina, los demonios, ¿sabes? El arrebatamiento de la iglesia y así sucesivamente, que son la sana doctrina, porque son enseñanzas, que doctrina significa enseñanzas, que están muy claramente expresadas en el Evangelio, el arrebatamiento de la iglesia. Pues, entonces hay que hay predicadores que no creen en el arrebatamiento, pues eso no es sana doctrina. La santidad del cuerpo. Nosotros creemos y defendemos con todo nuestro corazón la santidad en espíritu, en alma y cuerpo. Y eso está claramente expresado en la Biblia. Y todas esas doctrinas, ¿verdad?, es la que componen la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en el ministerio, especialmente en el ministerio pastoral, que uno, para mí, considero que es uno de los ministerios fuertes en este Evangelio, se pasa pues por sinnúmeros de situaciones, tanto problemas, críticas, señalamientos, entre otras cosas. ¿Cuál ha sido, sea una experiencia juntamente con su amada esposa, la pastora Gladys, o propia, individual, cuál ha sido el momento más difícil en el ministerio pastoral? Bueno, el ministerio pastoral, dentro de todos los ministerios, es hoy por hoy el ministerio más importante que existe, según la Biblia, ¿verdad? Que hay que ser llamado por Dios y hay que en el corazón tener ese fuego, ese fervor, esa pasión por hacer este trabajo. Han llegado momentos difíciles, porque lo que pasa es que como pastor, o sea, usando como referencia lo que expresamos ahorita, de que el Evangelio se compone de una serie de doctrinas, las cuales pues el pastor debe de conocer a toda capacidad, tiene que tener un conocimiento, entonces predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo, y sostenerse firme en eso. Aquí no hay marcha atrás. O sea, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Si no lo dice, no lo dice, pero si lo dice, la doctrina del arrebatamiento, pues eso yo lo defiendo con todo mi corazón. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Como la doctrina de la santidad del cuerpo. Y hoy día, pues, lamentablemente la iglesia, tristemente, ¿verdad? No quisiera decir esto, pero la realidad se ha modernizado de una forma, o sea, bueno, un % bastante grande la iglesia se ha modernizado y contra eso estamos luchando. Entonces ahí es cuando nosotros como pastores tenemos que mantener postura firme. Nosotros en el 24 años pastoreando, doy gracias al Señor porque mi amada esposa pues es el mejor ejemplo de lo que yo predico en cuanto a la santidad del cuerpo. Pero hay que mantener postura, hay que mantener firmeza. Si otros cambian y otros se desvían, pero sí ha llegado porque lo que sucede es que a veces pues por tu mantener postura, hay muchas ovejas que no quieren entrar, someterse y caminar en esa doctrina. Y pues, ¿qué le podemos decir? Bueno, si usted no está de acuerdo, pues yo lo siento mucho, pero esto se va a seguir aquí predicando y se va a seguir enseñando, porque está claro en la Biblia, el Señor me exige a mí como pastor que yo predique y enseñe eso. Incluso
las personas que nos están escuchando deberían de entender que aunque uno, usted como pastor, expresar la realidad bíblica detrás de cámara o detrás de bastidores, el pastor llora y sufre. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde quizá una oveja ya no decide someterse y lamentablemente, pues, como dicen por ahí, toman sus maletas y se mueven Así, para algo que les beneficia a ellos. así es. Y como pastor, le ha llegado algún momento en donde llega ese tiempo en donde alguna persona, sea de su iglesia o cercano a usted, algunas iglesias que usted conozca, pastores, le ha llegado ese momento donde usted dice, wow, me siento triste porque, pues, lamentablemente cambiaron lo que eran y Sí, le ha sí, eso llegado. ha sucedido lamentablemente. Uno en la iglesia, usando todos los recursos habidos y por haber. Hoy día, pues, mi hijo Carlos Daniel, al igual que mi hijo Carlos Abraham, ahora pues por su trabajo no tiene el tiempo para hacer lo que hacía, me preparan los estudios. Nosotros tratamos de los estudios bíblicos. Tenemos nuestra pantalla, tenemos nuestro proyector, eh, y vamos camino a mejorar esto, claro, pero ahora mi hijo Carlos Daniel pasa los estudios y buscamos. Lo que quiero decirles es que tratamos de que la enseñanza sea lo más, pues, ese tiempo de enseñanza, de educación en la iglesia, sea, no haya excusa para nadie en cuanto a aprender la palabra del Señor, facilitar las ayudas visuales y todos los recursos necesarios para poder proyectar esa enseñanza y que la iglesia se capacite en el conocimiento. Entonces, estoy enseñando una cosa que está clara en el Evangelio. O sea, estudios bíblicos donde yo he estado meses en ese tema, porque me gusta enseñar con calma, despacio, explicar alguna palabra, alguna definición que no que necesita explicación, términos y eh, bíblicos, ¿verdad? Y uno explicando las cosas. eh, Tú sabes que mucha gente dice, pastor, nos gozamos, ¿verdad? La gloria es para el Señor. Hemos aprendido tremendo, ¿verdad? Esta iglesia aquí se enseña la palabra y qué conocimiento y qué bendición. Amén, amén. Pues yo también me gozo, ¿verdad? De que ustedes estén disfrutando de esta experiencia maravillosa, donde estamos usando todos los recursos habidos y por haber para capacitar al pueblo. Ujú. Y luego, pues las personas deciden irse y se van al lugar, pero ¿y qué pasó con esta enseñanza? ¿Qué pasó con lo que se predicó? Se le fue a los pies. Y ese punto lo quiero tocar porque yo sé que hay pastores que nos están escuchando y estamos viendo ese sacrificio. Pues como usted dijo, meses, meses dando estudios, sean de doctrina, sean de enseñanza bíblica, conforme a cómo manejar quizás una vida cotidiana, cómo manejar una vida espiritual y ver cómo lo que usted siente, pues recordemos que cuando una oveja se te acerca y te dice, pastor, me encantó el estudio, pero pasan las semanas, pasa quizás el mes y de momento o se apartó la persona o se movió de iglesia, cambió su doctrina. Sí, Entonces, aunque no lo queramos ver así, la realidad es que al pastor le duele. Le duele porque sí, eso es como la oveja perdida. O sea, exacto. la oveja decide tomar su propio rumbo pensando que está bien, no está bien. Entonces, el pastor lo que más que le resta es orar por esa oveja para que pueda volver a redil. Pastor, tocaste un punto muy importante que me gustó porque me lleva a esta pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, reconozco que su familia, tanto usted, su esposa, sus hijos, son una familia de ministerio. Y ver cómo sus hijos, su esposa y usted están involucrados en la iglesia, yo quiero que usted me hable acerca de cómo ustedes como familia manejan el tiempo. Y quiero traer esta pregunta porque yo sé que hay pastores que quizás le dedican mucho tiempo al ministerio y se olvidan de la familia.
¿cómo ustedes como familia han sabido manejar el tiempo eclesiástico, el tiempo familiar, pero el tiempo espiritual? Me voy a explicar por espiritual, o sea, tiempo espiritual, o sea, para orar, para buscar a Dios. Porque yo sé que como familia ustedes buscan a Dios, pero también van a haber momentos en donde usted le va a decir a su esposa, me voy a retirar. O sea, ¿cómo usted o ustedes como familia manejan el tiempo separados con Dios como familia, pero también como en lo eclesiástico? Pues mira, mi amada esposa es maestra del Departamento de Educación, ya tiene un trabajo, ¿verdad?, secular, que lleva 25 años y ya está considerando, ¿verdad?, que su retiro, porque la obra del Señor nos ocupa espacio. Pero la familia ocupa un lugar muy especial en el corazón de Dios. O sea, la familia la creó Dios, fue la primera institución eh, que Dios creó. Y Dios es un Dios de familia, pues lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Noé, Dios lo llamó a construir un arca. Se salvó él y se salvó su familia. Ujú. El caso de Lot, que Dios le ordenó salir de Sodoma y Gomorra. También sucedió un evento, ¿verdad? Su esposa desobedeció una instrucción y se convirtió en estatua de sal, pero salió de Sodoma y Gomorra él, su esposa y sus hijas. Eh, y aún se extendió hasta sus yernos. ¿Sabes que sus yernos, cuando le contaron lo que iba a suceder del juicio de Dios, ellos pensaban que estaban bromeando, estaban haciendo un chiste? Eh, y a Rahab la ramera, ¿verdad?, que Ujú. guardó los espías. Y entonces, cuando se fueron a destruir las murallas de Jericó, había una promesa y un pacto que se había hecho entre ella y Josué y los espías, ¿verdad? Y luego la sacaron a ella para hablar del juicio y también a su familia. Y así sucesivamente, mi familia ocupa un lugar muy especial en mi corazón, el corazón de Dios, ¿verdad? Y por ella he luchado, ¿verdad?, junto con mi amada esposa, para mantener de pie mi familia. Y doy gracias al Señor, ¿verdad?, que y así el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Y que aquí en donde nosotros vivimos, pues, somos luz en medio de las tinieblas y es lo que debe ser en cada familia. Esta organización, le pusimos de nombre Evangeliza Ministro. Y como usted como pastor, yo quisiera, porque estamos en una generación la cual está sufriendo de falta de perdón, entre pueblos no hay reconciliación, este, y es bien importante que dentro de un ministerio podamos nosotros perdonar para poder enseñar el perdón, podamos nosotros saber reconciliarnos, no solamente tanto de Dios, sino que también este, reconciliarnos con los que nos rodean. Yo quisiera que usted como pastor, ya para ir culminando, quisiera que usted como pastor hable de lo que significa el perdón y la reconciliación, cómo poder llegar al perdón y a la reconciliación y la ayuda que trae el no solamente pedir perdón y reconciliarse, sino cómo uno se siente libre de poder no solamente hablar de lo que hemos nosotros vivido, sino que lo que hemos experimentado y nos ha marcado. Yo no sé si mi comentario, ¿verdad?, pueda contestar tu pregunta a toda capacidad, pero, Ujú. ¿verdad?, tú me diriges en eso, ¿verdad? Pero sí, mira, primeramente que en una ocasión el apóstol Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y dijo, no, no, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ujú. Que resumiendo todo, eso es imposible, porque nadie me va a ofender a mí 490 veces en un día. Pero eso es lo que pasa, que el perdón no tiene límite. O sea, aprender a perdonar. En esta vida yo le doy gracias al Señor por estar dentro del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia de Dios, porque el Señor sanó muchas heridas en mi corazón con lo que estaba hablando al principio, Ujú. sobre mi infancia. Este,
hubieron personas que me hicieron daño, me hirieron. Y yo, cuando vine al Señor, el Señor me preparó para eso, mi mente, el conocimiento y todo, pude perdonar, que son unos testimonios tremendos. Eh, pero en el cristiano, pues, porque esta palabra es para la iglesia del Señor, o sea, Eso es amén. hay bastante documentación en el Evangelio acerca de lo que, del perdón que debe de, y el amor que debe de manifestarse en las congregaciones. Y con esto de la sana doctrina, ¿verdad? Con esto de la sana doctrina, que tenemos que mantener, o debemos mantener postura eh, firme en lo que enseña la doctrina del Evangelio, pero no restregársela a la gente para hacerle daño. O sea, yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, Eso es. siempre lo he sido y no creo que yo cambie a otra dirección, pero respetando y perdonando. Eh, Me encuentro con pastores que no están de acuerdo con lo que yo predico y nada, nos echamos los brazos y nos abrazamos. Tengo amistad con pastores que no predican la misma línea, pero ellos no son mis enemigos, son mis amigos. Pastor, y ya para ir culminando, ¿tienes algún versículo en el cual tú te identifiques y de así de la misma manera puedas mirar a la cámara e impartir una palabra de fe, pero también para que transforme los corazones? Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y debe ser la preocupación de todo siervo de Dios que Dios ha llamado, que está desarrollando un ministerio, que Dios apruebe nuestro ministerio, nuestras acciones, nuestro proceder. Sabemos que el Señor Jesucristo está pronto a buscar su iglesia y la gran pregunta, ¿cualificaré? Esa es una pregunta que todos tenemos que hacer, o todos debemos hacer, ¿cualificaré? Bueno, hay que estar positivo y hay que tener cierto optimismo de que sí, con la ayuda del Espíritu Santo y el poder del Evangelio, vamos a lograr participar de ese evento maravilloso que va a estremecer a todo el planeta Tierra. Pero en este momento, pues este versículo es una meta que debe ser una meta común entre todos los ministros del Señor, que todos procuremos alcanzar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que podamos caminar con la frente en alto y no tengamos de qué avergonzarnos, como bien dijo Jesús, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. Así que el testimonio del siervo del Señor. Así que este versículo encierra mucho la preparación que debe tener el siervo de Dios para desarrollar el ministerio y hacer la perfecta voluntad del Señor. Que a fin de cuentas, pues, seamos aprobados por Dios. Debe ser nuestra meta común y nuestro fin. Amén. Amén. Así que damos gracias, Pastor, por habernos Amén. permitido poder aquí en su hogar hacer esta hermosa entrevista. Así que a todos los que nos están escuchando, tome la palabra, tome cada consejo, pero también tome cada experiencia la cual el siervo del Señor, el pastor Carlos Ramírez, ha hablado en el día de hoy. Así que te invitamos a que te puedas suscribir a este canal para que puedas seguir recibiendo estas hermosas experiencias, estas hermosas entrevistas que yo sé que van a ser de mucha bendición, edificación y testimonio para tu vida. Así que Dios te bendiga y hoy te digo, pastor, evangeliza, ministro. Dios te bendiga. Dios te bendiga.